Buenas tardes, a nosotros nos correspondió principios de producción piscícola. Los integrantes son Vanessa Nieto, Claudia Trujillo y Javier Muñoz. La definición de piscicultura, el término proviene del latín piscis, que significa pez, y cultura, que significa cultivo. O sea, quiere decir que es el cultivo de peces, que se puede aplicar en distintas áreas, en un río, en un acuario, se puede aplicar en un lago, donde lo primordial es contar con una fuente de agua disponible, que siempre la tengamos, que nunca nos vaya a faltar. Y pues en este caso nos vamos a enfocar en algunos principales peces, pues que los que más hemos visto y como los que se manejan en nuestra región y pues en otras regiones, que son la tilapia, la trucha y la cachama. Los objetivos son la producción de alimentos ricos en proteínas para el consumo humano, la mejora de poblaciones naturales mediante el reclutamiento artificial y el trasplante, la producción de peces deportivos, que es para la diversión, por lo menos cuando hacen competencias deportivas, la producción de peces ornamentales, el reciclado de desechos orgánicos y la producción de pescado y productos industriales. Aquí vamos a hablar sobre la anatomía externa. La anatomía externa del pescado se divide en la cabeza, se divide en el tronco y en la cola. Que la cabeza está formada por el opérculo, la apertura braquial, que es por donde ellos respiran, los ojos, los orificios nasales y la boca. Y la parte del tronco está por la aleta pélvica, la aleta dorsal en la parte superior y en la parte lateral la aleta pectoral. La cola, que es la aleta anal, la línea lateral, pues que lo comprende todo, pues no precisamente es de la cola, y la aleta caudal. Acá tenemos la anatomía externa e interna. Pues la externa ya hablamos, pues para las escamas es lo que recubre el pez, lo que le da la protección, es como decir en nosotros la piel. Para ellos las escamas les sirven para protección, les sirven para resguardarse y para camuflarse de depredadores. Las aletas, pues la aleta caudal les sirve para dar velocidad, la aleta abdominal les sirve para estabilidad y pues acá vemos las branquias, que las branquias es donde se realiza el intercambio gaseoso, por donde ellos respiran, el estómago, la columna, el riñón, la gónada, la papila anal y la vejiga natatoria. La vejiga natatoria es una vesícula que se desarrolla justamente debajo de la columna vertebral. Es una vesícula que le da al pez la posibilidad de él estar sumergido en el agua. Aquí vamos a ver algunos productos, pues hay muchos, pero pues algunos de los que pues consultamos son la carne, pues el pez sirve como consumo humano, la carne se saca fileteada o pues como el cliente lo desee, en trozos grandes, en rodajas, pues eso ya a criterio de cada quien como lo vaya a utilizar. La harina de pescado la utilizamos para muchas cosas, pues eso es una harina muy rica en proteína y tiene oligoelementos como el omega 3. Complementos, el aceite. El aceite de pescado, podemos también obtener el omega 3 en cápsulas, podemos obtener de las escamas, podemos obtener jabones, cremas que son ricas en colágeno. Y ya ahora mi compañera Claudia les va a hablar de las etapas. Bueno, las etapas de producción. La producción de alevinos, de levante y engorde se encuentran en la reproducción, incubación, la avicultura y precría. Estas son pues etapas en las que vamos o sea, los diferentes estadios por las que pasa el pescado en su vida, desde que es un huevo, después pasa a ser un alevino, una larva, pues entonces ahí lo tenemos. La etapa de esta es la etapa inicial. Después de la etapa inicial, pues la etapa de levante y la etapa de engorde son secuenciales, se realizan en el lugar de donde se desarrolló, pues en jaulas, puede ser en estanques o en jaulas flotantes. Consiste en llevar el alevino en un peso determinado
hasta la salida para su mercado. O sea, aquí en la etapa de levante y engorde es donde ya el pescadito está formado y lo llevamos ahí pues para ya darle su finalidad, ya sea de que sea pues para lo que lo vamos a utilizar. Posteriormente el animal se comercializa entero y pasa el proceso y se convierte en un filete o pues en lo que valga la redundancia, en lo que lo vayamos a utilizar o en lo que lo vayamos a comercializar. Mm, pues, o sea, hay varios tipos de peces, ¿no? Entonces cada pez tiene su ciclo de vida. Entonces, pues nosotros como dijimos que íbamos a hablar de la tilapia, de la trucha, de la cachama, pues aquí vamos a hablar de la tilapia. Entonces dice que la tilapia empieza siendo un estadio es un huevo que mide entre 2,0 y 0,3 centímetros y pesa 0,01 y a los 30, de 3 a 8 días. Después pasa a ser un alevín y el alevín se considera hasta los 10, 15 días. Después pasa a ser una cría, la cría está entre los 15 y 30 días. La etapa juvenil está entre los 45 y 60 días y el adulto que está entre 70 y 90 días. Esto varía pues de acuerdo a la condición del pez que estemos manejando, ¿no? Pues aquí podemos ver donde estamos, esto es un alevín, aquí es una cría y aquí ya está un pescado pues prácticamente adulto, pues depende las características fisiológicas que determinen que un pez ya está grande pues para su uso comercial. Y ahora sí mi compañera Claudia les va a hablar sobre el suelo, topografía y selección del lugar. Buenas tardes. Suelo de topografía y selección del lugar. El suelo tiene que ser impermeable, o sea, tiene que contener mínimo 30% de arcilla. Esto se puede medir yendo al terreno donde se va a hacer el estanque y de ahí se puede coger como una muestra de tierra mojada, la coge con la mano y después la lanza. Si ve que, o sea, primero la reprime y después la lanza. Al ver cómo tiene contacto con el suelo, si se deshace es porque obviamente no es un suelo fuerte que digamos, no contiene así mucha arcilla que lo ayude a estar así duro para que no se desarma. Entonces quiere decir que contiene como más arena que arcilla. Y si trae o tiene como su figura actual, entonces es un suelo resistente porque no se desarmó en el contacto con el suelo. No escoger zonas susceptibles de inundaciones, eso quiere decir no hacer estanques al lado de ríos grandes o hacerlos así al lado de represas, porque puede llover y se puede crecer el río o la quebrada y puede inundar los tanques, que van a hacer es que froten los peces y salgan a suelo abierto, que cuando baje ya la marea van a quedar ahí y se van a morir. Sitios alejados de las fumigaciones, o sea, creo que es como que estén al lado de cultivos, donde tenga que fumigarlos ¿para qué? Ay, no. Para las malezas. Sí, para las malezas, para los depredadores de los cultivos. Y eso puede afectar el pez. Las dimensiones dependen de una topografía, de la calidad del suelo, como ya lo decíamos, tiene que ser al mínimo 30% arcilloso y cantidad de agua por manejar, el agua que depende se maneja. La forma propia de los estanques es rectangular, sí, pero algunos estanques no, que ya lo veremos más adelante. Bueno, solo hay uno que no. El sitio debe tener suficiente desnivel para facilitar el drenaje. Esto quiere decir que tiene que estar como un poquito desnivelado para que tenga como su canal para que haya suficiente filtración de agua que entre y salga también. Según la topografía y la forma de captación de los estanques son de represamiento y derivación.
Condiciones de las instalaciones. Para una instalación de los tanques tiene que tener una temperatura cómoda, un pH, la temperatura va de como de 30 a 20 grados centígrados. Pueden soportar temperaturas menores también. Los valores óptimos del pH están entre 7 y 8. La turbidez de los tanques debe ser deben mantener 30 centímetros de visibilidad. Es importante la radiación solar también, y oxígeno disuelto. Soportan bajas concentraciones. También tiene que tener buena alcalinidad, dureza total y aspectos biológicos. Tiene que tener buenas vías de acceso, disponibilidad de la mano de obra 100%, cercanía a un centro poblado. El clima también influye mucho y ya. Bueno, los estanques de agua manantial. Antes de eso, la densidad de siembra de estos estanques tiene que ser adecuada. Se debe manejar número de peces por metro cuadrado. Entre más espacio tenga el pez, es mucho mayor y más rápido su desarrollo, y también entre más agua abunde también en él. La aclimatación y siembra en los tanques, antes de la siembra de los peces, en los tanques se debe igualar la temperatura con el agua de transporte que llevan los peces. Generalmente los peces los transportan en bolsas plásticas, y obviamente el agua que hay en ella es diferente a la que hay en el estanque. Entonces, por ende, así toca, antes de hacer la siembra en el estanque, toca primero introducirlos con su bolsa y dejar que la temperatura regule y se aclimiten a la temperatura del tanque y regule con la temperatura de ellos en la bolsa. Ya después se recogen, y ahí sí se a 30 minutos y una temperatura no mayor a los 3 grados centígrados. El tanque manantial generalmente se alimenta del manantial localizado en el mismo estanque. El abastecimiento de agua puede variar según el arroyo o la quebrada que haya cerca, y la calidad del agua generalmente es constante, o sea, no cambia. Estanque de filtración. El estanque de filtración se trata como de aguas subterráneas. Son de aguas subterráneas que penetran el estanque. El nivel de agua del estanque puede variar de acuerdo con el nivel freático. Freático es como una acumulación de agua subterránea que se encuentra a una profundidad pequeña bajo el nivel del suelo. Parte del suelo satura el agua. Se alimentan de aguas de nivel varía de acuerdo con el nivel. Jaulas flotantes. Esto a la vez hacen de estanques, por decirlo así. Es una piscicultura en jaula muy económica para el cultivador, porque generalmente no necesita de mucho mantenimiento. Solo se necesitan una malla dura. Para los peces también se necesita poner más mallas como para los depredadores que pueden haber alrededor, y generalmente no hay que poner filtros ni nada de eso, porque las corrientes
así esté en mar o en agua dulce o en agua salada, la corriente siempre va a darles el oxígeno que ellos necesitan naturalmente. Y generalmente este método para los peces es más acogedor, porque obviamente ellos se van a sentir como en su propia hábitat y va a ser mejor el cultivo tanto para nosotros y un poquito mejor la vida para ellos, porque para nosotros va a ser más fácil porque se van a desarrollar mucho más rápido y van a ¿qué? Y se van no sé cómo decirlo. Va a ser un cultivo más eficiente. Sí, va a ser un cultivo más eficiente. Y no hay que, o sea, no hay que meterle como mucho dinero, no hay que invertirle mucho dinero. Es algo sencillo y se utiliza muchísimo en los lagos, en los océanos. Los estanques de concreto también se obtiene una forma ordenada de piscicultura, también se obtiene un buen manejo técnico. Generalmente tienen sus filtros para cambiar el agua mediadamente. Siempre toca estar pendiente de estos tanques, porque a veces hay depredadores, se pueden hacer depredadores encima, como los pájaros, y pueden sacar los peces. Es otra forma así cómoda en la que se pueden sentir los peces también, y se aprovecha bien estos estanques. El estanque de tierra generalmente sí es de bajo costo de construcción. Es difícil para su limpieza porque ya es como un tanque natural que ya no se puede controlar así mucho los microorganismos o las bacterias, porque siempre están expuestas. También se pueden hacer focos de infección, como es el moho o las plantas flotantes que siempre hay encima, que traen mucho depredador. La proliferación de vegetación. Generalmente estos tanques no se utilizan ya mucho en el mercado, porque es de bajo costo, pero requiere de mucha mano de obra. Toca estar muy pendiente de estos tanques porque siempre son como difíciles para el cultivador. Este tema le corresponde a mi compañera Vanessa Nieto. Muchas gracias. Mi nombre es Vanessa y yo les vengo a hablar sobre los alimentos de la mojarra o tilapia. Existen 3 categorías, que son los alimentos naturales, que son las bacterias, gusanos, insectos acuáticos, plancton, plantas acuáticas también, y su abundancia depende de la calidad del agua. Los alimentos complementarios son los alimentos que se suministran regularmente. Consisten en materiales económicos y disponibles localmente, por así decirlo, los desperdicios de la comida o productos derivados de la agricultura. Los alimentos completos son son los necesarios para los peces para que crezcan de forma correcta. Deben estar hechos de forma que sean fáciles de ingerir y digerir. Estos alimentos son difíciles de producir, de producir en la misma granja, por así decirlo. Las actividades de manejo consisten en las adecuaciones para un mejor estanque. La adecuación de paredes y pisos es importante que una vez por semestre o al momento después de la cosecha, se haga una revisión de las paredes del estanque. La adecuación de canales y filtros consiste en retirar la vegetación que nació, vegetación que no debe de ir ahí, vegetación que es mala.
La adecuación de tubería, el tubo de entrada del agua debe de contar con una malla en forma de cono para que cuelgue lo suficiente para que atrape lo que no debe ir, las impurezas u otras cosas que hayan pasado por el filtro. Son los alimentos que se suministran regularmente. Consisten en materiales económicos y disponibles localmente, por así decirlo, los desperdicios de la comida o productos derivados de la agricultura. Los alimentos completos son estos son los necesarios para los peces para que crezcan de forma correcta. Deben estar hechos de forma que sean fáciles de ingerir y digerir. Estos alimentos son difíciles de producir, o sea, de producir en la misma granja, por así decirlo. Las actividades de manejo consisten en las adecuaciones para un mejor estanque. La adecuación de paredes y pisos es importante que una vez por semestre o al momento de que después de la cosecha se haga una revisión de las paredes del estanque. La adecuación de canales y filtros consiste en retirar la vegetación que nació, vegetación que no debe de ir ahí, vegetación que es mala. La adecuación de tubería, el tubo de entrada del agua debe de contar con una malla en forma de cono para que cuelgue lo suficiente para que atrape lo que no debe ir, las impurezas u otras cosas que hayan pasado por el filtro. Desinfección del estanque. Se consideran los problemas sanitarios del lote anterior por si hubo una mortalidad muy alta y si las causas no fueron por patologías dentro del estanque. Con dejar el estanque de 8 a 5 días al sol es suficiente y también sirve para el proceso de mineralización del mismo piso.